Buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana quiero que abra su corazón y vamos a meditar en la palabra en Romanos 13:1, bajo el tema obedecer a tus autoridades. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia de resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí lo dejaremos en esta mañana, ¿verdad? Vamos a aprender un poco de aquello que quizás no quisiéramos que sucediéramos, porque a veces queremos escuchar lo que queremos que nos digan, o queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Aquí hay varios puntos que tocar. Vamos a tocar en el área secular, el área natural, cuando dice que se someta todo a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros como cristianos estamos con los pies sobre la tierra, vivimos en una parte del mundo, en un país, una ciudad, y en ese lugar donde vivimos hay un lugar donde está una casa de gobierno, está la casa municipal donde está el alcalde y todos sus regidores. En la casa de gobierno, los gabinetes de gobierno, el Congreso Nacional, los tres poderes del Estado, donde se legislan leyes, donde se ejecutan y se dan por ejecutar leyes. Pero en la Biblia habla de respetar a las autoridades. Quizás usted diga: ¿cómo yo voy a respetar a tal persona si no se lo merece? Él no respeta a nadie. Podemos hacerlo. Con sabiduría se puede lograr muchas cosas, hasta vivir en paz, quedarnos callados en algunas ocasiones y en otras pues defender lo nuestro, pero con respeto y con sabiduría. Quizás usted no esté de acuerdo con aquellos que nos gobiernan, pero si es conocedor de la palabra, pues lo que tenemos que hacer es orarle al Señor para que transforme la vida de aquel que está gobernando y que nos ayude a nosotros a ser sabios y prudentes para no entrar en contiendas y no ser un rebelde desobedeciendo las autoridades que Dios ha permitido que estén allí.
Por eso la palabra de Dios dice que nos sometamos a toda autoridad, respetándolas, porque son puestas de parte de Dios. Dios permitió que llegaran ahí, porque Dios lo estableció, Dios permitió. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eh, hay cárceles, hay abogados en los cuales ellos deciden con sus fiscales de ley, con los jueces, qué se puede hacer con una persona que resiste al soberbio o que resiste a un gobierno que no lo respeta, que no se sujeta a él. Quiero decirles que en algunas ocasiones quizás no vamos a estar de acuerdo con algunas cosas y no podemos, ¿verdad?, someternos, dejarnos influenciar por algo que no está de acuerdo aún ni con la palabra del Señor. No podemos, pero sí podemos con respeto, eh, no faltándoles al respeto a ellos, sino si se da la oportunidad de confrontarlos y decirles esto no está bien, esto no le agradaría al Señor jamás, lo que ustedes están haciendo no es correcto, hay mucha gente sufriendo, mucha gente afectada, gente inocente pagando deudas que no deben o solo porque es pobre se le montó una multa y como no la puede pagar, el gusto que quiere darse ustedes es meterlo a la cárcel. No es justo lo que usted está haciendo. No permita que a su alrededor haya gente injusta, gente impía, gente soberbia, altiva, que se mofan de los humildes, que los esclavizan y no los dejan vivir en libertad, aún ni para poder trabajar en las calles para llevar el alimento a su casa. Les dificultan, les meten zancadillas y entonces usted puede pelear sus derechos, pero con una forma respetuosa y pacífica. Pero ahí donde leímos, ¿verdad? Hay cosas que hay muchas personas que no se sujetan, no son personas que cumplen, se endeudan. Dice que hay que pagar a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, dice, sino que nos amemos unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, aquí vamos a hablar de dos asuntos. En las alcaldías municipales hay que pagar tributos, hay que pagar impuestos. Aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Y pedirle a Dios de que aquellos impuestos no vayan subiendo cada día más y más, porque ah, pueden existir personas que ni siquiera pueden pagar nada. Entonces, pero con respeto. Y hay otra cosa que dice que no debamos nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Cuando usted ama a alguien no quiere hacerle daño. Si usted le debe a alguien y dice que lo ama y no le quiere pagar, ¿dónde está ese amor que dice tenerle a esa persona? El día que usted molestó a esa persona, ¿con qué amor le habló y le prometió el cielo y la tierra y a la hora de la hora le dio la espalda, se enemistó con ella o con él para no pagarle y no busca hacer el esfuerzo para pagar, sino que lo que hace es molestarse, hacérsele indiferente, no tocar el tema, no decir nada, sabiendo de que usted tiene una deuda con aquella persona? Entonces, usted es una persona que no conoce el amor, porque el amor no le hace daño a nadie. Cuando usted le deba algo a alguien, por ese mismo amor que dice tenerle, usted debe de demostrarlo cumpliendo la ley. Porque la palabra de Dios dice, no adulterarás en el matrimonio. Si el hombre ama a su mujer, no va a ser infiel. Si la mujer ama a su esposo, no le va a ser infiel. Entonces no va
a cometer adulterio. Si usted ama a alguien, que es a Dios primeramente, usted no va a matar lo que Él creó. Si usted ama a Dios, usted no va a robarle a nadie nada, no va a hurtar, no tocará lo ajeno, tampoco dirá falsos testimonios de las personas, no codiciará lo que tienen otras personas. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como usted ama a su prójimo como a usted mismo, va a hacer cumplir la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y estamos hablando de respetar a las autoridades. En todo lugar hay una autoridad arriba, no porque sea más que nosotros, sino que fue permitido que esa persona sea el líder de ese grupo, de esa sociedad, de esa ciudad, para ejercer leyes, para poner orden. Y los subordinados obedecen, siempre y cuando que no le manden a hacer cosas que usted no tiene que hacer, que no debe, como que le ordenen que vaya a matar, que vaya a robar, que levante un falso testimonio, estar de acuerdo con la injusticia, con la impiedad. No, ahí no podemos estar de acuerdo, pero con respeto, con prudencia, con sabiduría, hacerlo entender. El otro caso es: alguien le prestó un dinero, alguien le permitió algo. Usted no debe de olvidarse que tiene esa deuda. Tiene que estar checando y diciendo: mire, no he podido hacer esto por esto y lo otro, pero no esperar que lo busque, sino usted. Porque un día alguien le demostró amor, alguien quiso hacerle un bien y usted ese bien lo pagó con un mal. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser temerosos de Dios y no deberle nada a nadie. Pague sus impuestos, pague sus servicios públicos, pague el alquiler de la casa donde usted vive, pague en la pulpería cuando usted saca sus provisiones, pague los dineros prestados, paguemos, paguemos todo lo que debemos. Al que tributo, tributo, al que honra, honra, los impuestos, pagar los impuestos, pagar las deudas. Si a usted no le gusta que le cobren, pues no se ande endeudando. Si a usted no le gusta que la gente se dé cuenta que usted debe, pague. Y no le haga mal a nadie, porque el amor verdadero no le hace daño a nadie. Usted no necesita decir que ama a alguien, sino que tiene que demostrarlo con hechos. El Señor lo demostró en la cruz del Calvario, lo demostró a través de su muerte, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, por amor a la humanidad. Éramos inmerecedores de Él, pero a Él no le importó nuestra condición, sino que Él se hizo siervo, Él dejó sus riquezas en gloria para venir a darnos vida, para darnos salvación, para sacarnos de esa deuda que nadie la podía pagar. La Biblia habla de una mujer viuda que todos los días iba donde un juez a pedirle justicia, a pedirle misericordia, y no se cansó de hacerlo hasta que este hombre se cansó y para quitársela de encima le contestó. Pues nuestro Dios es algo similar, con la diferencia que Él no se cansa de nosotros, ni tampoco para quitarnos de encima Él lo va a hacer, sino por la gran misericordia, por su gran amor, Él va a dar su respuesta. Tarde o temprano recibiremos la respuesta de parte de Él de aquello que hemos estado pidiendo. Con paciencia y con fe y con amor hemos esperado la respuesta de nuestro Dios. Entonces tenemos que someternos a Dios, someternos a nuestras autoridades. En las comunidades donde vivimos, en las iglesias donde nos congregamos, hay pastores, tenemos que respetarlos y obedecerles, no afectarlos en nada a ellos, porque ellos son autoridades que Dios permitió para poder llevar a cabo la misión de la predicación de la palabra. No debemos de murmurar en contra de ellos, de los pastores. No debemos de murmurar contra aquellos que son las autoridades. En Hebreos 13 habla: permanezca el amor fraternal.
No os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos, sin saber, le han hospedado ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también nosotros mismos estáis en ese cuerpo donde los han maltratado. Nosotros tenemos que aprender a sentir misericordia por los demás, a respetar. Quizás esté en error aquella persona que está siendo puesta como autoridad, pero esa persona merece respeto. Esa persona se merece respeto. Y quiero decirles en esta mañana que no olvidemos que tenemos que estar sujetos y respetuosos a las autoridades. Allí en Hebreo, perdón, allí en Pedro habla de algo muy importante. En, allí en Pedro, en primera Pedro 2:13, habla de algo que es muy importante para nuestra vida, donde dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer daño a los demás, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y habla, y sigue ahí diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente en los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque eso merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es el pecado. Si sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, es ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues estos fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y dejándolo y dando ese gran ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se habló engaño en su boca, no hubo engaño en su boca, quien con aquellos que lo maldecían no respondía con maldición. Él padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia. Por cuanto ya sus heridas, por ella fuimos nosotros sanados. Por ese amor, Él se llevó todo. Porque Él lo hizo todo por amor, y eso es lo que en esta palabra queremos aprender, que por amor vamos a obedecer y respetar a nuestros superiores, y por amor vamos a sufrir en algunas ocasiones, pero sin murmurar, y no haciendo todo como para el Señor y esperando de Él la justicia divina. Dios no se queda con nada. Dios ve quién te maltrata, te juzga injustamente, y un día a esa persona se le pasa su factura y lo pagan con creces. Pero no estamos en vengarnos, no estamos en gozarnos porque están siendo castigados, y no pedirle a Dios misericordia por ellos y sabiduría para nosotros. Y que quede en nuestra mente respetar, aunque no nos parezca como son, como actúan, respetar y no hacer aquello que Dios no quiere que hagamos. Somos cristianos en todo lugar, somos humanos en todas partes, y como personas razonables vamos a actuar prudentemente, con sabiduría y con amor, con respeto. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra, y aprendamos a respetar a nuestras autoridades superiores sin menospreciar a nadie, en el nombre de Jesús.
la gloria y la honra sean para Dios. Que Dios te bendiga, te sorprenda, te llene de salud y de amor y de respeto para los demás. Amén.